Ok, volvemos con los análisis. Sí. Actualmente el euro dólar es prácticamente bajista. La semana pasada, con los fundamentales que hubo, los movimientos bajistas fueron bastante fuertes. En este caso, nos dieron toda esta vela bajista, ¿no? Creo que fueron más de ciento y algo de pips. Perdón, 250 pips bajista, o sea, bajó la semana pasada. Específicamente a partir del jueves o el miércoles, no me acuerdo. Sí, prácticamente esta bajada fuerte la dio en 2 o 3 días aproximadamente. Creo que en 48 horas aproximadamente. Entonces, como ya sabemos, el precio pues ya me rompió todas estas estructuras, ¿no? Y ya me tomó la liquidez incluso de estos dos puntos, ¿sí? Haciendo una estructura completamente bajista en este caso, ¿de acuerdo? Entonces, otra de las cosas es el precio en este momento, ¿sí? Me hizo un impulso, un retroceso, por ende tendría que ser un nuevo impulso bajista, ¿no? No significa que no vaya a tener posibles eh, impulsos fuertecillos por toda la liquidez que ha tomado, ¿sí? En este caso, al tomarme estos dos puntos de liquidez, ya sea, o sea, este punto y este punto, hizo que el precio tuviera un retroceso, ¿sí? Y me tomara exactamente pues, todos estos puntos de liquidez, ¿no? Todo lo que está aquí arriba, todos estos máximos que están aquí. Uno, dos, y estamos hablando de altos semanales, ¿eh? Y también pueden ser diarios, pues, o sea, todos estos puntos diarios y semanales fueron tomados en un solo impulso alcista. Entonces, el precio llegó a tocar lo que es su zona extrema, ¿sí? Tocó en este punto y me empezó a hacer impulsos y retrocesos bajistas, ¿no? Rompiéndome la estructura en este punto. Ok, ya sabemos eso, está muy claro, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que tenemos que ver a partir de ahora? El precio me ha tomado puntos. Vamos a borrar este punto para marcar más que nada la liquidez, que es lo que más nos importa. En este punto tomó la liquidez. Si se fijan, teníamos un escenario completamente alcista, alto, bajo, alto, y de repente, pum, baja, me toma la liquidez de este punto que está en esta zona, ¿sí? Y en el momento de tomar ese punto de liquidez, el precio tiene o sufre un retroceso, ¿sí? Que me toma altos anteriores diarios, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, al momento de tomar la liquidez de abajo y toma la liquidez que nos importa en la parte de arriba y reacciona a un punto, ¿sí? El precio tiende a bajar nuevamente y me toma ahora la liquidez de este punto haciéndome un nuevo boss. ¿De acuerdo? Entonces, se podría decir que este fue el cambio estructural y este fue un nuevo boss, ¿no? Entonces, ¿qué precio o qué zonas son las próximas a que el precio tenga que llegar para tener alguna clase eh, de impulso nuevamente a la alza? ¿Sí? O algo por el estilo. Sabemos que ha sido bajista completamente, pero tenemos puntos en el cual el precio podría llegar a reaccionar. ¿Sí? El cual es este. Es un posible punto. Claro, vamos a tomarlo hasta el mínimo anterior, pero me parece que aquí refinando en diario, se puede ver mejor, ¿no? Y podemos confirmar en ese POI diario para no poner una orden tan grande, se podría decir, ¿no? Y la otra zona que me parece inclusive más fuerte es esta. Es esta de aquí abajo, que es un POI semanal, ¿sí? Ahora nos vamos a ir a diario y vamos a identificar este POI que está aquí. Ok. Aquí tenemos un POI diario. No, vamos a marcar primero el POI semanal de abajo. Es un POI semanal y este es un POI diario. Ahora, eh, qué tipo de confirmación tendríamos que esperar en el POI diario? Ah, ok, tendríamos que esperar una confirmación de un rompimiento, más bien, de un cambio estructural en H1, ¿de acuerdo? Y en esta zona, en semanal, en dado caso, ¿sí? O sea, podemos irlo refinando a 4 horas o inclusive buscar uno ahí, un diario, por ejemplo, que está esta pequeña zona, ¿sí? Eh, y poder igual confirmar un H1 o en dado caso de que simplemente toque el POI semanal o algo por el estilo, pero no respete tal cual el POI diario dentro del semanal, pero sí esté dentro del semanal, entonces tendríamos que confirmar pues en diario. No, perdón.
en H4, ¿ok? Tener un tipo de confirmación en H4, en este caso. Si queremos tener una entrada grande alcista, claro, ¿sí? Ahora, basándonos en lo que tenemos justo ahora, ¿sí? Que es en esta zona, ¿ok? Podemos tratar de encontrar alguna oportunidad en esta zona, ¿ok? En este POI diario, más o menos. Pero tenemos que tener cuidado ya que sabemos que estas zonas son liquidez que el precio tiene que llegar a tomar y sabemos que nuestra estructura es completamente bajista, ¿ok? Ahora, ok, sabemos que es completamente bajista, por lo tanto, sí podríamos tener retrocesos, ¿sí? Los cuales podemos aprovechar retrocesos como estos, ¿sí? Los cuales podríamos aprovechar una vez que llegue a zonas un poco más relevantes. Por ejemplo, en este momento lo que hizo, lo que podría considerarse como relevante es que me tomó la liquidez de este bajo anterior, ¿sí? Y al tomarme esa liquidez, pues, ¿qué hace el precio? Empieza a dudar en seguir bajando de esta manera, ¿ok? Y empieza a tener, pues, un pequeño retroceso. Si nos vamos a H4, vemos que en el momento en que me rompió o que me agarró esta liquidez, el precio empieza a ser, más bien, cruza, ok, ya agarré la liquidez, retroceso, impulso, retroceso, ¿sí? Pequeño impulso, pero no me rompió el bajo anterior, ¿sí? Nada más lo rozó y tomó una liquidez, un pedazo de liquidez y empezó a subir. Ok, ¿y qué me formó aquí? Me hizo una construcción de liquidez en esta zona, ¿ok? ¿Y qué quiere decir esta construcción de liquidez? Ah, mira, que el precio tiene que recoger este punto que tenemos aquí, ¿de acuerdo? ¿Y dónde podría reaccionar el precio? En este caso, ah, mira, si lo vemos desde el alto anterior, que es este, y que este alto me tomó liquidez del bajo, del alto anterior, ¿sí? O me hizo un barrido de liquidez para después romper estructura y generarme un boss en micro y en macroestructura, ¿sí? Ah, ok, pues podemos hacer un Fibonacci en esta zona, ver cuáles son las zonas que el precio podría llegar a reaccionar si es que sube a partir de ahora, ¿sí? En dado caso de que no me toque esta zona, ¿sí? Y empiece a subir a partir de ya, lo cual se me hace un poco difícil que pase en este momento, ¿sí? Pues, de hecho, es mucho más probable que se active aquí y después tienda a subir, ¿sí? Para seguir bajando, o si sube a partir de ahora, pues posiblemente baje aquí, tenga sus pequeños retrocesos o algo por el estilo y luego siga bajando. Es un quizás pueda pasar esto, ¿de acuerdo? Entonces, vemos esto como construcción de liquidez que tiene que tomar y vemos esto también como liquidez que el precio también tiene que tomar, ¿de acuerdo? Entonces, si se fijan, estamos en 4 horas y tenemos dos cosas. Tenemos un order block en quiebra en esta zona, ¿sí? En el cual el precio podría llegar a reaccionar y tenemos una zona, podríamos marcar todo esto, que es prácticamente la zona extrema, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a ir a 1 hora y tenemos esto, sesión asiática no mitigada, ¿ok? Entonces, sí hay una gran posibilidad de que el precio suba a toda esta zona, pero tenemos otra cosa bastante importante y que no podemos dejar pasar, que es esta zona de aquí, ¿ok? ¿Qué pasa? Que se podría decir que un último intento alcista antes de seguir bajando y romperme, ¿sí? Más bien tomarme la liquidez del bajo anterior que habíamos marcado, que aquí está la línea roja, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este último intento, ¿sí? Me rompe esa liquidez, me genera estos dos máximos relativamente iguales y me genera un POI aquí. Por lo tanto, hay una gran probabilidad de que el precio pudiese llegar a esa zona y luego seguir bajando, eso es una, o simplemente tener un retroceso significativo, tomarme la liquidez del mínimo anterior y luego seguir subiendo, ¿de acuerdo? Esos son dos escenarios que el precio posiblemente pueda llegar a hacer, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que el objetivo próximo o el siguiente objetivo del precio es tomarme estos dos máximos. Así que no es confiable poner órdenes aquí y no es confiable poner órdenes aquí, ¿de acuerdo? Ya no. ¿Por qué? Porque si el precio sube,
esto será completamente liquidado. Y si me pasa esta zona, ¿sí? Esta zona, esta zona tampoco es confiable. ¿Por qué? Liquidez asiática, este pollo ya fue tomado, ¿ok? Y aquí tenemos dos máximos iguales, que es lo mismo que bastante liquidez que el precio puede llegar a tomar. ¿De acuerdo? Tenemos eso y aparte tenemos, aparte de que es liquidez asiática, es una pequeña acumulación que el precio dice, lo quiero. ¿Ok? Entonces, vamos a marcarlas, este punto como liquidez y esta otra acumulación como también punto de liquidez. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos esos dos puntos de liquidez. El precio, más bien, el punto más óptimo en el que el precio podría llegar a reaccionar ahora es este y esta zona. ¿Ok? Entonces, cualquiera de los dos puntos, esperar que llegue cualquiera de los dos puntos podría ser una muy buena operación eh, o sea, tanto una gran ganancia en dado caso de que te quieras poner un movimiento grande hasta un mínimo anterior de 15 minutos aproximadamente, o inclusive un mínimo de el punto más bajo porque no ha llegado a su zona, porque posiblemente en esta zona, una vez que llegue, baje hasta esta otra zona de abajo, ¿de acuerdo? Hasta esta zona más grande que era de diario, ¿de acuerdo? Ahora, si me pasa esto y me establece la orden, por ejemplo, ¿sí? No vamos a poner más órdenes. ¿Por qué? Si ponemos más órdenes estaríamos buscando movimientos completamente alcistas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque sabemos que el precio me va a romper esta liquidez de aquí. Una vez que la rompa, podría tener un retroceso y luego me va a romper esta zona de acá. Entonces, no hay que apresurarnos en poner operaciones bajistas una vez que llegue a estas dos zonas de acá. Bueno, más bien, una vez que me pase esta zona, no hay que apresurarnos con poner operaciones bajistas y decir, nada, es que ya subió mucho. No, ¿por qué? Porque va a seguir subiendo, porque sus objetivos están en esta parte de arriba, ¿de acuerdo? Que incluso en H1 podemos identificar que aquí tenemos un mínimo en el cual podría llegar a reaccionar, ¿de acuerdo? Es decir, cualquiera de estos dos puntos que tenemos acá podrían funcionar como order blocks en quiebre, ¿de acuerdo? Ambos fueron eh, completamente ignorados, que es un extremo y un decisional que se supone que tenía que tocar, ya sea en el decisional y subir, o ya sea en el extremo y subir, lo cual no hizo, y en una sola vela de un solo fundamental me rompió los dos. ¿De acuerdo? Ignoró por completo la liquidez que está en estas zonas. Entonces, en dado caso de que, en dado caso de que el precio vaya a subir y seguir subiendo, tengan por seguro que en estas dos zonas el precio va a tener una reacción la cual ustedes pueden aprovechar, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que pueden ser desde 10 pips hasta 50 pips. Es algo que ustedes van a checar una vez que el precio llegue a estas zonas, hagan unas construcciones de liquidez que nos indique hasta cuánto, o bueno, hasta dónde puede bajar el precio o cuál sería su siguiente objetivo para poner una operación en estas zonas. ¿De acuerdo? Por el momento sabemos que estos son los puntos más importantes en el cual el precio pudiese llegar a reaccionar. ¿Sí? Y pues ya vimos lo que está pasando aquí. Entonces, saben que cualquier duda pueden escribirlo en la caja de comentarios o meterse al grupo gratuito de Telegram, ¿sí? Y hacerme, o más bien preguntarme cualquier tipo de duda que se les presente, ¿no? Entonces, hasta aquí sería todo. Gracias y hasta luego.